Bueno, estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 28, 19 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente. A las 9, no, a las 8 de la mañana, según nuestra compañera de Radio 1, Miriam Soilán, jura Fabián Domínguez. Al frente del Ministerio de Hacienda. Al frente del Ministerio de Hacienda. Hoy hablamos nosotros con Benigno López, nos confirmó que efectivamente anoche tuvo una larga charla con su hermano, con el presidente, hasta las 2 de la mañana. Y puso su cargo a disposición. Puso su cargo a disposición y la lógica, nos decía esta mañana Benigno, es que el presidente acepte, decida mi remoción, porque hay sectores, había distintos sectores que estaban pidiendo su salida. Entonces, para descomprimir, y vaya que Marito tiene cuestiones que descomprimir, entonces lo cambia a Benigno López y va Fabián Domínguez, que estaba como subsecretario del Estado de Tributación. Estaba en tributación. Y lo otro, pero esto todavía no se confirmó, lo de Villamayor. Hugo Sosa Pazmor. Que sería el próximo ministro del Interior. Sí. Y Juan Ernesto Villamayor iría como jefe de gabinete en reemplazo de Julio Ullón. De Julio Ullón, exactamente. Que entre paréntesis hoy habló Julio Ullón, dijo que no iba a renunciar. Pero Te pueden renunciar. Te pueden renunciar, claro. Bueno, están con nosotros el economista Alberto Acosta Garbarino. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer estar en tu programa. Y también está con nosotros el ingeniero Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, actual senador por el Frente Guazú, expresidente de la ANDE, exdirector de la entidad binacional Yacineta. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas noches, y a la audiencia de Unicanal también muy buenas noches. Don Alberto, ¿estás todavía, se conformó, te llamaron, te dijeron queremos armar una especie de un equipo de notables, comisión asesora para la renegociación del anexo C de Itaipú? ¿Decidiste aceptar eso? Sí, me llamaron, me invitaron a formar parte de este consejo, no sé por qué le pusieron el nombre de notable, un consejo asesor. El tema es un tema que nosotros venimos trabajando en la Fundación Desarrollo en Democracia desde hace mucho tiempo. Tenemos propuestas que hacemos, que hemos hecho inclusive en el pasado, y bueno, no podía negarme a colaborar, pero claramente es un consejo asesor, como dice el nombre, no es un consejo que va a negociar el tratado, y como todo consejo asesor va a depender mucho de la gente que le consulta al consejo, ¿verdad? Va a depender de que se le haga trabajar al consejo. Ahora, evidentemente es todavía un consejo incompleto, creo que se van a ir sumando más gente. Falta voces, si queremos que sea un consejo amplio, que faltan algunas voces que tienen opiniones, digamos, diferentes a la mayoría de los que estamos en el consejo. Y hay que definir muy bien si va a ser realmente un consejo asesor o va a ser una especie de foro de discusión del tema, ¿verdad? Ustedes no van a estar en la primera línea de la negociación. No. Realmente creo que el gobierno tiene que armar un equipo negociador. Supongo que la Cancillería va a ser la que lidere este tema, con apoyo técnico de técnicos de la ANDE, técnicos de Itaipú, y con el apoyo de este consejo como una tercera, cuarta línea, diríamos, ¿verdad? No sé aún quiénes lo van a terminar de componer, tampoco no sé muy bien cuáles van a ser las funciones, hasta ahora no nos hemos reunido. Pero claramente mi visión es de que tiene que ser un consejo consultivo, más que nada, ¿verdad? En principio se aceptó en general los nombres de los integrantes de esta comisión, de este consejo, digamos, por eso yo le ponía también el rótulo de notable, en realidad eso no figura, pero nombres que en general tienen la satisfacción de la ciudadanía y como una especie de darle tranquilidad, digamos, a la ciudadanía ante estos hechos que se fueron dando. Yo creo que es un primer paso, evidentemente. Siempre se reclamó la falta de participación ciudadana, la falta de transparencia en todo este proceso. Creo que después de este periodo tan complicado que estamos viviendo a raíz de esta acta bilateral, que yo digo es una especie de pequeña muestra de lo que puede pasar en la renegociación del anexo C. En ese sentido es entre comillas, es una suerte que haya ocurrido ahora esto, porque eso permitió que, primero que se tome conciencia, la ciudadanía está instalado el tema de Itaipú, todo el mundo habla del tema. En todos los niveles. En todos los niveles. Es un tema que claramente es un tema nacional y que no se puede manejar a puerta cerrada, no se puede manejar sin la participación ciudadana. Y en ese sentido este consejo puede servir como un espacio de participación. Por ahí hay que armar varios espacios, ¿no? Durante este consejo, algún espacio de
expresidente de Itaipú, exdirectores, mejor dicho, de Itaipú, algún espacio con ingenieros, otro espacio más con juristas. Habría que ver cómo se organiza esa participación, pero seguir como estábamos, sin participación, grupo cerrado, no es viable y realmente no nos va a llevar a buen puerto. Don Alberto, Sí. hoy se planteaba desde algunos sectores también, incluso algunos que fueron designados también al frente de esta comisión, esta falta de credibilidad que ahora mismo afecta al gobierno actual, esta inestabilidad también, factores que contribuyen a que como haya una intención de decir no, con nosotros no cuenten hasta que se solucionen las cosas. ¿Usted sabe de eso? Sí, es público, ¿verdad? Hay casos muy públicos, como el caso de Carlos Mateo. Yo hablé con Carlos Mateo, él habló del tema partidario, ¿verdad? Sí, y lógicamente cada uno es libre de decidir qué decisión tomar, ¿verdad? En el caso mío particularmente, me parecía que independiente a todo el problema político, este es un tema, para mí, un tema nacional, un tema de Estado, y si te invitan a participar y uno tiene cierta formación y cierto conocimiento del tema y puede contribuir, me parecía antipatriota no participar, ¿verdad? Independiente a que puede ser que este consejo dure poco, dure mucho, que corramos riesgo, porque estamos un poco en la vidriera y expuestos. En este momento todo el mundo tirotea a todo el mundo. Me han dicho varios que tenés mucho que perder y nada que ganar, pero creo que el tema amerita, ¿verdad?, correr ese riesgo, porque creo que es un tema fundamental para el futuro de Paraguay. Ingeniero Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, senador Frente Guazú, vi que está su nombre, uno de los integrantes, los 5 senadores que formar parte de esta comisión bicameral, que entre paréntesis, ¿por qué todavía no se conformó en diputados? Bueno, esta comisión es una comisión bicameral que va a estudiar el acta. Yo creo que esto es netamente de corte político. Nosotros el Senado, conformado ya con 5 senadores, uno de los senadores, el senador Ovelar, ya fue cambiado porque tenía la esposa trabajando en Itaipú. Falta integrar los 5 de la Cámara de Diputados. Creo que fueron nombrados 4. Falta 1. Todavía no nos hemos reunido. Yo creo que esta comisión bicameral, como es netamente de corte político, si bien es cierto, vamos a estudiar una cuestión muy técnica, yo lo veo muy, muy difícil en su avance, porque va a jugar si Honor Colorado apoya que se integre esta comisión. Todavía no se nombró un diputado. Una vez que se nombren los 10, seguramente nos reuniremos y esto va para el rato. Claro, de hecho tiene un plazo de 60 días. 60 días que yo creo que es suficiente. Para todo lo que salió, es suficiente los 60 días. Usted dice que es una cuestión política, lo de Claro, la comisión bicameral. claro. Yo mirando un poco la experiencia también de la comisión Messer, que si bien ya la Fiscalía estaba investigando, Claro. lo mismo en este caso, Claro. el acta El bilateral mismo ya está caso. en manos de la Fiscalía, pero se le puede dar, yo decía, una especie de reaseguro. ¿En qué sentido? La convocatoria que ustedes puedan hacer desde Claro. la bicameral a los diferentes actores para ir construyendo la historia. Se construye la historia, después en todo caso se remite a la Fiscalía. Exacto. Después de las declaraciones hoy del presidente de la República, porque se filtraron los chats con Pedro Ferreira, tuvo que hablar Castiglioni, tuvo que hablar Hugo Zaguier Caballero, tuvo que hablar Alderete, que dijo, yo no tengo nada que ver, soy el pato de la boda, pero se van construyendo las historias, que ahora como que vamos entendiendo en realidad qué pasó, de dónde salió el artículo 6º famoso, que había sido, nunca luego formó parte del acta, sino que según el ex embajador Zaguier, un día antes creo que le enviaron por WhatsApp, y esto se puede incluir y no hubo tiempo ni siquiera de estudiar. Por eso yo lo de la comisión, para construir la historia de quienes ustedes puedan convocar, es muy interesante, senador. Es importante, yo creo que toda la ciudadanía tiene construida de lo que realmente pasó. Y yo voy a decir algo, el acta esta del 24 de mayo,
no tienen ningún valor. No tiene ningún valor. Este acta se perfecciona con el contrato de compra de energía que tiene que firmar el presidente de la ANDE y un contrato de operación. O sea que si no tiene usted el contrato que sirve de compra, que sirve para facturar la energía, tanto a la ANDE como a la Electrobras, y después el contrato de operación, este acta es un indicativo. Es como si acá nos reunimos, celebramos un acta y vamos a perfeccionarlo con un contrato de compra-venta. Nada más. Esto es lo que pasó, realmente. Pero vemos que en los chats hubo una cosa mucho más profunda. Lo veo delicado con la intromisión del abogado o rematador público José Miguel Rodríguez. Que no es su pariente. No es. Tengo un nieto que se llama José Miguel Rodríguez, pero no es mi pariente. Entonces, ahí está el problema. Lógicamente, como usted dice, deberemos juntar todos los antecedentes y acercarlo a la Fiscalía. Ese sería el trabajo. O sea, en puridad, el acta en sí, o esto que se firmó el 24 de mayo pasado, para usted, tu opinión, Sí. no es grave, digamos. Porque se perfecciona con la firma del presidente de la ANDE Que como propietaria. Que no se perfeccionó porque no como- estaba de acuerdo y por eso claro, lo por eso renunciaron. Ferreira renuncia o lo renunciaron al no querer firmar. Y estamos ahí. Yo no sé si alguien firmó, yo no sé si Alcides Jiménez firmó con el famoso punto 6, que va en contra del artículo 14 del Tratado de Itaipú, que dice exactamente quiénes son las empresas ANDE y Electrobras las que tienen que comprar esta energía. Ingeniero, su sector es uno de los principales impulsores del juicio político a ambos representantes del Poder Ejecutivo. Hoy creo que se sumó un factor que faltaba, que era la presencia de muchas personas en las calles. ¿Cómo cree usted que va a ir avanzando la cuestión en materia política, digo? Y en materia política, mientras no se tengan los votos, creo que hasta hoy no se tienen los votos, el Frente Guazú lleva adelante, hizo una reunión de la mesa de presidentes en el cual ellos instan a los senadores del Frente Guazú a llevar adelante este juicio político. Pero mientras, no se olvide de que este juicio político fue impulsado por Honor Colorado, el Partido Colorado. Al salir ellos de la cancha, entonces esto queda sin sustento. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo ahora? ¿Qué es lo que puede variar? Las movilizaciones. Esto es una cosa delicada. Ahora, Alberto Acosta, ayer hablaba con Santiago Peña, exministro de Hacienda, y nos daba unos números reales dados por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. 150.000 ha aumentado el número de desempleo. Es un indicador preocupante. Esta inestabilidad política, esta crisis que se instala, me dijeron el otro día, un empresario, llaman calificadoras internacionales a preguntar qué es lo que está pasando en Paraguay. Desde el punto de vista económico, ¿cómo nos afecta, cómo impacta esta crisis hoy desatada política? Bueno, yo creo que el mayor impacto que tiene esta crisis en la parte económica es en lo que se llama en la calificación de riesgo. Paraguay es un país que en lo económico está muy ordenado. Tiene reservas altas, tiene deuda relativamente baja. Debería haber sido ya hace rato grado de inversión. Pero todo el mundo te dice, las calificadoras te dicen que el problema de Paraguay es el problema del riesgo político, el problema institucional, la debilidad institucional y el riesgo político. Y que Paraguay fue avanzando en la calificación, llegó hasta la frontera con el grado de inversión, pero no va a llegar a ese grado en la medida que este problema del
el riesgo político no desaparezca, ¿verdad? O no se reduzca. Y bueno, lo que pasó estos días incrementó en forma importante el riesgo político, demuestra claramente que es un país impredecible, ¿verdad? Y bueno, y eso nos aleja cada vez más del grado de inversión. Nos aleja, o yo creo que ya en este gobierno, en estos próximos 4 años, no se puede pensar y menos después de esto, ¿verdad? Ese es un primer impacto importante, porque estábamos avanzando y queríamos ir acercándonos. El grado de inversión quiere decir que las calificaciones de riesgo tienen categorías. La triple A es la mejor de todas. Estados Unidos, Alemania, son países triple A. Eso significa para el inversionista que es de altísima seguridad. Entonces mucha gente, el mundo invierte en esos países triple A. Va bajando a doble A, una A, triple B, doble B, una B y C. O sea, hay una escala de... Y la frontera es el triple B. A partir de ahí uno pasa a esa figura que se llama grado de inversión, que significa básicamente que es un buen riesgo, es un buen riesgo. Muchísimos fondos de inversión solamente invierten en países que están con grado de inversión, que tienen o triple A o doble A, o una A o triple B. Hasta ahí llegan las grandes inversiones. La que vienen para abajo ya son inversiones especulativas. Y Paraguay está en ese segmento de inversiones especulativas, pero está cerquita de la frontera. Pero el problema es justamente el problema del riesgo político. El riesgo político significa que en cualquier momento pueden no cumplir las reglas, pueden crear leyes que cambien todas las reglas de juego, como ya está ocurriendo. Eso es el riesgo político, ¿verdad? Entonces, esto que está ocurriendo, que en 15 días prácticamente se está a punto de destituir a un presidente y a un vicepresidente, transmite ante el mercado que la inestabilidad es muy grande y el riesgo de cambios de reglas es alto, ¿verdad? Y nos aleja, repito, de eso que estábamos avanzando hacia ese grado de inversión, nos aleja más, ¿verdad? Pero ahí también... Ese es un tema, ¿verdad? Otro tema que estábamos hablando antes de comenzar el programa es el tema de la CEPRELAP. Estamos a las puertas, en septiembre se inicia el proceso de evaluación de Paraguay. Esta renuncia de la ministra de la CEPRELAP, me decía gente de Gafilat, justamente la gente experta, que no sería un problema para ese examen, por el hecho de que ella, no sería un problema. No sería un problema porque se podría explicar. Ella renuncia por un problema del hijo. Una cuestión ética incluso. Una cuestión ética, no por un problema de la CEPRELAP, sí, ¿verdad? Pero es nombrado en su lugar Carlos Arregui, que sí reúne todos los requisitos, pero se sabe que hay una oposición política muy fuerte contra él. Si se le cambia a él de vuelta, por ejemplo, eso sí ya no sería explicable ante los examinadores de Gafilat, ¿verdad? Y eso nos llevaría directo a la lista gris, y entrar a la lista gris implica que nos pueden cerrar las cuentas en el exterior, los bancos, sobre todo internacionales, no quieren operar con países, con empresas que están en países en lista gris. Entonces el riesgo de que eso ocurra, ojalá que eso no ocurra, ¿verdad? Pues si eso ocurre, eso agravaría también, así como tenemos problemas con grado de inversión, tendríamos problemas también con el examen de Gafilat, ¿verdad? A juzgar por lo último, por lo menos, que dijo el presidente. Yo hablé con Arregui, ayer hablé con Arregui, que me dijo que el presidente le dio su pleno respaldo, que va a continuar. Y le preguntaba precisamente sobre este examen, y dice, yo hablé con la ex ministra y ya intercambiamos todo lo que teníamos que intercambiar y vamos a seguir en esa línea. En ese sentido, por lo menos. Aparentemente, pero el daño, el primero mayor es institucional, ¿verdad? Institucional, demuestra debilidad, fragilidad. Entonces, y eso, hoy yo creo que hay muchos estudiosos del desarrollo de los países que dicen que el desarrollo, más que un tema económico, un tema cultural, es un tema institucional. Si no tenés instituciones sólidas, fuertes, confiables, es muy difícil que vengan las inversiones, que el país pueda desarrollarse. Entonces, este acontecimiento lamentable, ¿verdad? Que repito, yo creo que es una enorme irresponsabilidad de la clase política, la forma que se está manejando el tema, ¿verdad? Realmente hace mucho daño al país, a la imagen del país, a esa imagen de seriedad institucional. El resorte del juicio político, senador, lo tenemos
en nuestra propia Constitución Nacional. Yo por eso no sé por qué Estados Unidos, a través del embajador, el propio Bolsonaro, nos recuerda lo de la famosa cláusula democrática, ¿verdad? Pero es el momento de activar el juicio político, no es una cuestión ya que se tiene que plantear ante una situación extrema y antes agotar todas las instancias. No quiero decir que este es el primer error del presidente, tuvo que haber tenido, o tuvo, me parece, varios errores, pero este como que es el más importante, digamos. Y ahí ya se activa el botón rojo del juicio político. Y aparentemente como están las cosas es así, pero yo, por todo lo que leí, el presidente Mario Abdo Benítez fue sometido a una extrema presión por parte del Brasil. Acá el que vino a cambiar todas las reglas del juego en Itaipú fue el presidente Bolsonaro. Desconoce toda la historia desde 1984 hasta la fecha. Le voy a dar un ejemplo. En 1986 entra la primera máquina, por A o B motivo, la tarifa marca que debe ser $14 el kilowatt mes. Brasil tiene una difícil situación económica y dice que no puede pagar esa tarifa. Esa tarifa baja a 10. Esa tarifa ocasiona un daño financiero tremendo a la Itaipú Binacional, que nos genera la famosa deuda espuria, que ellos reclamaban 9.500 millones de dólares y quedó en 4.100. Pero ¿cómo se genera eso? Era por el no pago del Brasil. Las empresas brasileras llegaron a deber a la Itaipú Binacional 5.000 millones de dólares. Y nosotros acompañamos esa situación, esa difícil situación. Entonces, nosotros, como propietario de la Itaipú Binacional, propietario, la ANDE, del 50% de la energía, siempre venimos trabajando bastante bien, utilizando la potencia y la energía excedente que a nosotros nos correspondía, de tal manera que nos permitió mantener una tarifa durante 15, 16 años. Nos correspondía por un acuerdo y no por una avivada. No, era un acuerdo. Porque aparte de esto viene el tema de las dos máquinas. También. No fue ninguna avivada, no fue ningún pillaje. Era una mínima retribución de lo que a nosotros le correspondía porque nosotros entendimos la situación del Brasil en aquel momento. Y viene el señor Bolsonaro, desconoce todo eso. Y lo primero que nos hace, ¿qué es? Nos jode con las autopartes. Mientras se estaba negociando ya el famoso acuerdo técnico. Nos jode con el comercio fronterizo. Nos jode, el Banco Central del Brasil saca una circular, dice, no vamos a recibir reales. Provenientes de Paraguay. Provenientes del Paraguay. Ellos dicen, nos joden con un 10% de aumento al arroz. Imagínense. Por eso es que yo veo la desesperación del presidente Marito en querer arreglar esta cuestión. No estoy diciendo que él no es culpable ni que él no supo manejar, pero tuvo una tremenda presión que tal vez no lo manejó convenientemente, con su Cancillería, con su embajador. Y Pedro Ferreira lo único que hace es decir, no señores, ustedes me están generando un 210, 270 millones de dólares de sobrecosto, obligándome aumentar la tarifa. A aumentar la compra de potencia contratada. ¿Y dónde yo voy a sacar esto? Tengo que levantar la tarifa en 60%. No, Itaipú te va a dar de los 800 millones de dólares de la renta eléctrica, te vamos a dar 200 millones, vamos a construirte la línea de aquí.
¿Y el papel? Y los brasileros son bastante cachiñay también. Entonces, toda esta presión se fue sobre el presidente, pero este aquí que viene Lero. Paralelamente otra vez al tema del Viene Lero. el caso Lero. Sí. Entonces usted dice, le voy a obligar a la ANDE a levantar su potencia, voy a autorizar a Lero, que tiene amigos en el Brasil, a colocar esta energía que la ANDE no va a utilizar, me hago un negocio. Por eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que el artículo 6 en teoría debe ser más conveniente, porque iba a abrir el mercado. O sea, iba a abrir la opción a otras empresas y no direccionar para una sola. Es que la ANDE, tradicionalmente, yo entré en el 81. En el 81 nosotros ya vendíamos energía eléctrica al Brasil. Teníamos interconexión en Pedro Juan Caballero, teníamos interconexión en Salto del Guairá, teníamos interconexión en Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, teníamos interconexión con la Argentina en Puerto López El Dorado, interconexión de Encarnación Posada y el último que yo hice en el 95, Puerto Mariscal Clorinda. O sea que la ANDE tiene el know-how para decir, sabemos vender. Pero acá vino el embrollo. Ingeniero, ¿en qué se falló a su criterio en este proceso de negociación que entabló la ANDE? Porque hoy el presidente insistía mucho con que en administraciones anteriores también se contrató más potencia y se suplió levantando la tarifa a los usuarios, ¿verdad? Claro. ¿En qué parte de la negociación con la ANDE y la Electrobras usted cree que se Y es que a la falló? ANDE se le dijo que no tiene que levantar la tarifa. Entonces, Y no se le cubría el sobrecosto. Claro, los 200 millones. ¿Y eso? Entonces el ingeniero Ferreira defendió eso. Pero el presidente no tiene que analizar solo la cuestión de ANDE. Tiene las autopartes, tiene la soja, tiene la carne, tiene los reales, ¿verdad? Entonces, poco falto de experiencia, manejó mal. Nada más. ¿Se puede, don Alberto, reencauzar todavía esto? ¿Vos ves señales, sin hacer, porque no es lo tuyo también hacer valoración desde el punto de vista político, pero digo lo que hoy se ve? ¿Se puede reencauzar todavía esto o crees que ya, por un lado, la presión política natural de los partidos de oposición, caso del PLRA, ya se presentó el tema del juicio político, pero todavía estamos a tiempo de reencauzar o esto ya se le fue de las manos al Ejecutivo? Yo creo que quiero responder yo la pregunta que le hiciste a él, pero sobre el tema del juicio político, ¿verdad? Hay un estudio hecho por Daniel Mendonca, el doctor Mendonca, sobre el tema de la debilidad institucional nuestra. Y él demuestra que si se hubiera avanzado en el juicio político de Amarito, hubiera sido el tercer presidente de 6 presidentes que era destituido antes del... Si prosperaba esto la semana pasada. Si prosperaba esto, o sea, estamos hablando del 50%. Entonces, evidentemente, claramente se ha usado esta figura del juicio político con bastante facilidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En ese sentido, eso sí, ese es uno de los puntos que te mencionaba de la inestabilidad institucional. Yo personalmente creo que, como estaba diciendo vos, que nosotros estamos en un régimen presidencialista, no estamos en un régimen parlamentarista. Eso la gente confunde muchas veces, Jorge, porque tiene mucho poder el Parlamento en Paraguay y decimos estamos en un régimen parlamentarista. Y no es cierto eso. En el régimen parlamentarista, en el esquema que tienen los países europeos, el pueblo elige al Parlamento nomás. Cuando decimos que fue elegido el primer ministro por el pueblo, el pueblo elige al Parlamento. Y el Parlamento elige al primer ministro. Sí. O sea que el único que tiene legitimidad popular es el Parlamento. El primer ministro es ya consecuencia del resultado. Entonces, ese Parlamento que eligió al primer ministro lo puede, cuando no tiene confianza, no hay mayoría, lo destituye. Lo cambia por un nuevo primer ministro. Así en el parlamentarismo. En el presidencialismo, el presidente tiene la misma legitimidad popular que el Congreso. Ambos son elegidos por el pueblo.
Y en el sistema presidencialista uno de los principales puntos es la división de poderes. O sea, división y equilibrio de poderes. Justamente ese equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la independencia de los tres poderes, esos son los principios del sistema democrático presidencialista. Entonces, el juicio político tiene que ser realmente una última opción. No el primero. No la primera opción, ¿verdad? Y tiene que ser ante hechos realmente muy graves. Es cierto que esto Estados Unidos ahora lo está cambiando porque esta amenaza permanente a Donald Trump de juicio político, ya pasó lo mismo anteriormente con Clinton, o sea, también el país presidencialista y de separación de poderes, si bien no ha concluido ningún juicio político, ningún presidente fue destituido por juicio político, también está demostrando que hay un jaque permanente. Hay un jaque permanente, ¿verdad? Entonces es muy difícil gobernar un país cuando tenés un Congreso que tiene permanentemente usando la amenaza del juicio político, ¿verdad? Entonces, esa es una primera crítica. Y repito, de 6 presidentes, si se concretaba lo de Mario Abdo, hubiera sido el 50% no terminó su mandato. Entonces, claramente creo de que es una figura que se está usando con mucha facilidad, diríamos, por decir. ¿Cómo se sale de esto? Es el tema. ¿Cómo se sale? Yo le decía justamente al amigo Kencho, ¿verdad?, que no veo ninguna salida buena, todas son malas. Seguir como estamos es malo, avanzar en un juicio político es malo. Todas las salidas son traumáticas. Todas son traumáticas y todas tienen va a ser. Yo personalmente siento que algo va a tener que ocurrir. Posiblemente todo el mundo habla del vicepresidente, bueno, no sé, algo porque así como está y que quede como está, va a haber una presión, hay una indignación ciudadana. Por más de que se den estos cambios por en más que hay mucho que malestar. Es mi percepción, ¿verdad? Mi percepción un poquito de lo que siento con la gente, pero de hecho también eso requiere voto, como está diciendo, y en la medida que se vea que el Partido Colorado se mantiene unido en contra de esto, se va a ir diluyéndose ante la presión, esto va a ir pasando, pero vamos a tener un periodo de difícil gobernabilidad con un presidente y un vice muy debilitado, o con cualquier cambio que hagamos, todo nos va a traer mucha inestabilidad. Tengo que hacer una pausa y ahí dejo esto y después para seguir charlando la vuelta de la pausa, Cintia. Don Alberto, usted dice difícil gobernabilidad. Claro, sí, se va a dar esto si es que... Pues yo decía, si ya hablamos del juicio político, eso se liquidado la semana pasada, y por más de que las consecuencias que eso iba a significar, pero prolongar es como que ya... Sí. Si saben, acá está el comunicado, por ejemplo, que acaba de salir de Patria Querida. Patria Querida la semana pasada decía solo el vice, y ahora sale un comunicado y dice, no, también el presidente. Yo creo que hay ¿por qué no liquidamos? Ya damos vuelta a la página, rearmamos, viene el llano, no nos gusta, pero avanzar, porque si no vamos a estar con esta crisis permanente, debilidad en la gobernanza, entonces esto no hay salida. Entonces, yo escribí un artículo en última hora el domingo sobre la democracia tutelada. Acá hay que agregar el elemento internacional, acá a este análisis. No te olvides que de alguna manera los Estados Unidos, que es finalmente el líder de esta parte del mundo, sobre todo en América, cuando terminó la Guerra Mundial y tuvimos el periodo de la Guerra Fría, la política norteamericana era una política básicamente anticomunista, donde básicamente se reforzaba el apoyo militar y el apoyo económico. Y ellos bendijeron todos los regímenes militares. Todos esos gobiernos que tuvimos hasta el 80 eran gobiernos que tenían la bendición de Washington, diríamos, dentro de una visión de política anticomunista. A partir del 80 vino la versión, vamos a llamarle democrática, hubo un cambio de política, porque estaban perdiendo en casi todos los frentes. En Centroamérica había caído Cuba, había caído Nicaragua, estaba por caer El Salvador. Y hoy lo que nos viene de afuera es, hay que ser democrático y hay que mantener la democracia, diríamos. Ellos, cuando ven de que no se cumplen ciertos rituales, por llamarlo democrático, y ahí entramos en el tema del juicio político. Que es democrático. Que es democrático, pero ahí tenemos un problema, Jorge, ¿verdad? Traumático. Es traumático, pero tenemos un problema que sería bueno, no sé si hay tiempo ahora para explicar, ¿verdad? El juicio requiere un proceso, si es juicio. Esa es la discusión que
porque esto no es una moción de censura del parlamentarismo, que no hace falta ninguna explicación, no confío más, no hay votos. A consideración se vota levanta y cayó el gobierno. En proceso. Sin ningún proceso. Acá tenemos, en un presidencialismo tenemos un juicio político. Entonces hay que hacer un juicio. Esa es eso que se hizo con Lugo de 5 días, 4 días, fue muy criticado como no democrático, no propio de un régimen presidencialista. Entonces hay que hacer un juicio. El problema es que tenemos acá en Paraguay, a diferencia de Brasil, que también hizo el juicio, por ejemplo, a Dilma, el juicio en el Brasil se inicia y en el momento que se inicia el juicio, el presidente pierde, diríamos, es apartado ya del... Entonces no hay riesgo de que pueda interferir el proceso. 90 días. Acá no, acá el presidente sigue con funciones y tiene el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía, tiene el control de todo, ¿verdad? Entonces, hacer un juicio largo puede ser muy peligroso, ¿verdad? Desde el punto de vista de... y que es lo que ahora aparentemente se va a dar por lo que dijo Pedro Aliana después de la reunión clave con Honor Colorado. Dijo, vamos a votar el proceso, vamos a meter esto, derivar a comisión constitucionales y en un plazo de 90 días. Sí. Y en ese 90 días, no sé qué puede llegar a pasar. Claro. Si acortás, te evitas ese problema, pero perdés legitimidad en el exterior, ¿verdad? Y yo quiero resaltar una cosa que por ahí la gente no... Estados Unidos tiene una relación muy estrecha con Brasil, ¿verdad? De alguna forma Brasil es el delegado para América del Sur. Es como que en el libro de Fernando Enrique Cardoso dice que Clinton lo dijo en un momento, ustedes tienen que hacerse cargo un poco de América del Sur, son demasiado grandes y tienen que liderar el tema en América del Sur. Entonces, esa relación fue muy estrecha hasta que subió Lula. Y ahí hubo una especie de ruptura entre Estados Unidos y Brasil, una especie de distanciamiento por el eje bolivariano. Cuando le destituyen a Lugo, ¿por qué no hubo sanciones? Hubo una sanción de sacarnos del Mercosur, que es una sanción política, pero no hubo sanciones económicas, no hubo bloqueo, no hubo nada. Todo eso podía haber. Habían planteado, inclusive, creo que Cristina Kirchner planteó bloqueo a Paraguay, ¿verdad? No se hizo porque había apoyo americano. Estados Unidos apoyó la destitución de Lugo. Apoyó en OEA. Si en OEA no nos apoyaba... Ahí estábamos fritos. Y ahí nos cortaban el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID. O sea, hubo apoyo americano. Pero en este caso particular, claramente hay una oposición de Estados Unidos y de Brasil a que se lo quita Marito, ¿verdad? Creo que quedó muy claro. Clarísimo. ¿verdad? Clarísimo. Entonces las sanciones no van a hacer sacarnos de Mercosur nomás si es que no le gusta. Van a ser duras las sanciones si es que... Claro, pero eso hay que tener en cuenta en el análisis. ¿verdad? Claro, pero también hay una cuestión, y ahora sí voy a la pausa, que la semana pasada no teníamos nuevos elementos como los que saltaron hoy. Sí. O sea, como que cada día van saltando más cuestiones que no nos enteramos, que no sabíamos, que están aportando precisamente lo que yo le decía desde la comisión que puedan saltar cuando hablen los protagonistas de todo este proceso, desde el presidente hasta el embajador o hasta los técnicos, pueden saltar más cosas, ¿verdad? Entonces vos decís, pues esto es imposible de sostener. Por eso te decía que no hay, las dos son malas, las dos opciones son malas, ¿verdad? En este momento... Tenemos que hacer una pausa a la vuelta, seguimos charlando con nuestros invitados. Ya venimos. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo, 22 y 10 minutos, 19 grados la temperatura en Asunción. Ingeniero Kencho Rodríguez, ¿cómo llegamos a esta...? Porque todos coinciden de que esta negociación ANDE-Electrobras se hace cada año, pero justo ahora se dio la presión del Brasil, como usted hace rato puntualizó, en que Paraguay debe aumentar la contratación de energía garantizada. Y ahí es donde no nos pusimos de acuerdo y las consecuencias, y esto después ya se hace estado público con la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira. No se pudo haber congeniado antes de tener dos posiciones, porque hoy habló el presidente esta mañana en algunos medios, dijo, yo tenía dos opciones. La versión de los técnicos de la ANDE y el propio tratado contempla que si no hay acuerdo allí, elevamos a las altas partes. Ahí entra Cancillería, que también tiene sus técnicos, Sánchez Tillería y compañía. Yo digo, no se pudo haber unificado a los técnicos de la ANDE de Cancillería
ir al Brasil con una única propuesta unificada, eso también no nos iba a dar más fuerza a la hora de negociar con ellos. 45 años hace que se hace esta misma reunión. Todos los años. Hace 12 años que no hay contrato. Y lo mismo se factura. Y lo mismo se remesa, royalty, resarcimientos, compensaciones. 12 años sin contrato. Podíamos haber seguido un añito más sin contrato, sin ningún problema. Pero Bolsonaro exige que se cumpla a rajatablas el Tratado de Itaipú, desconociendo toda la historia de amistad, de colaboración con todos los gobiernos. No voy a citar el gobierno militar, voy a citar Itamar Franco, Fernando Enrique Cardoso, Lula, que yo creo que fue el más solidario. O el más justo, digamos. Solidario o el más justo, que tampoco es la gran cosa lo que nos dio. ¿Verdad? Nos dio una línea de 500 kb, 400 millones de dólares y 240 millones de dólares más por compensación. Comparado con la plata que ellos llevaron, que siempre le hemos fregado a los brasileros. Y como dijo Pedro Ferrier, se pichan. Y que se pichen. Imagínense, 20.000 gigawatt hora de energía secundaria o que no tiene nada que ver con la garantía. El excedente. El 97%, el 87% lo llevan ellos. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros le decíamos, usted lleva 1.000, nosotros vamos a llevar 1.000 también. Pero ustedes no pueden usar, vamos a anotar, 1.000, vamos a usar 100. 1.000 menos 100, nos queda 900. Aparte de cobrarle, nosotros teníamos derecho a utilizar esa energía, como ocurrió desde un principio cuando entraron las máquinas y teníamos energía sucia, que se probaron todos en el sistema eléctrico brasilero porque nuestro sistema era muy pequeño. Pero nosotros la cantidad de energía que ellos llevaron, nosotros anotamos en un cuadernito. Y íbamos descontando año. Esto vino y dejó todo Bolsonaro afuera. Todo. Que se cumpla el tratado. ¿Y ahora qué es lo que vamos a negociar? El anexo C. ¿Y qué es el anexo C? El anexo C es fijar la tarifa. Y hoy estábamos hablando en el Frente Guazú, en reunión de bancada, vamos a plantear la modificación del tratado ya. El anexo A, la organización, el anexo B, las obras complementarias, que falta la esclusa de navegación, y el anexo C, la tarifa. Vamos a plantear todo, la modificación. Ya que este tratado es leonino, modifiquemos todo el tratado. No necesitamos esperar el 2023 para hacer eso. Ahora podemos plantear, ahora le podemos decir a los brasileros, modifiquemos el tratado. ¿Y ahí es donde ya entran ustedes con la comisión asesora o todavía esto no se...? Mira, como la comisión aún no se reunió, no se integró. Se lanzaron los nombres. Se lanzaron los nombres, no sabemos exactamente cómo va a funcionar, faltan aún integrar más gente, o sea que realmente hasta ahora se nos lanzaron nombres solamente, ¿verdad? No sé cómo va a funcionar realmente. ¿Se pudo haber evitado, ingeniero Alberto? Le pregunto a ambos, Cintia, si esto se hubiese socializado. Eso te iba a decir justamente, lo que vos estás diciendo, Kencho, ese manejo que sí, se arreglaba todo dentro de Itaipú y ese esquema ya no puede continuar más, ¿verdad? Yo creo que hay que socializar. La sociedad exige que se abra Itaipú, se transparente Itaipú. No se puede seguir manejando. Por más de que sea una cuestión técnica, como te dicen, y te sé, quieren dejar de lado. Pero hay que saber, estos acuerdos tienen que ser públicos, tienen que ser más transparentes.
no puede seguir como una caja negra que nadie sabe, que no sabe, inclusive te digo, Cancillería no sabe, no saben, no. Hoy Hay un problema de desconocimiento. El ex canciller en realidad, Luis Alberto Castiglione, dice, yo no seguí de cerca las negociaciones, lo hizo el embajador. Y eso que el presidente dijo, no, las negociaciones las manejó el canciller. Hoy habla el ex canciller y dice, yo no manejé, la manejó el embajador. Al final, ¿quién asume la responsabilidad? Pero de vuelta, yo creo que hay varios aprendizajes de este hecho, ¿verdad? El primero es que requerimos abrir, transparentar, que la ciudadanía sepa, no sé si va a participar de la negociación, pero saber qué es lo que se negoció, qué es lo que se acordó. Esto que se dice que todos los años se acordaba, vos decís, no hay contrato, no había contrato. No. ¿Cómo puede ser que no haya contrato entre dos empresas que son proveedoras? Finalmente el contrato es el que rige la relación entre las partes. O sea, realmente ese manejo es lo que cuando se descubre algo después salta. ¿Y quién acordó? ¿Quién fijó? ¿Quién el que...? Y si no tenemos se cuestiona todo, ¿verdad? Se cuestiona todo. O viene un nuevo, a nosotros nos pasa en las empresas, de que tenés una relación con alguien de repente comercial, pero no hay nada formalizado, cambia el gerente de la otra empresa y dice, ¿pero quién es el que dijo eso? ¿Dónde está? Que es así, ¿no? Entonces tenemos que formalizar, y en una empresa del tamaño de Itaipú y de la importancia que tiene estratégica para todo, esto tiene que estar todo muy formalizado y muy transparente. Yo creo que ese es un tema. Y bueno, el otro tema es que también esta negociación tiene que ser muy participativa y muy transparente. Tienen que participar todos los sectores, no se puede seguir negociando entre cuatro paredes, ¿verdad? Y el que negocie así, lo que negocie va a ser cuestionado. Lo que negocie, todo va a ser traición a la patria. Porque yo decía si el otro día... 100, ¿por qué no consiguió 200? Si consiguió 200, ¿por qué no consiguió 500? Porque si por lo menos entonces socializa y puede generar división, posiciones encontradas. Sí, va a generar. Luego, hay ¿verdad? de hecho, pero por lo menos desde el gobierno dicen, bueno, ante esta discusión nosotros nos vamos a pelear con esta propuesta. ¿Sí? Hay un sector que puede ser que no esté de acuerdo, pero por lo menos no se hizo, porque cuando se le da que es secreta la reunión, es más, hoy habló la senadora Hoffman del PT. Gleisi Hoffman. Y ella hizo referencia a que pide la intervención de la Procuraduría del Brasil para indagar la participación y si efectivamente hubo una presión del gobierno de Bolsonaro hacia el Paraguay. O sea, digo nomás las consecuencias que puede que esto genera, ¿verdad? Bueno, tenemos que redondear. Alberto, no se destraba con el juicio político, tu criterio. No, la crisis, al contrario, puede entrar en cosas impredecibles, como te mencioné, el tema internacional. No sabemos qué puede pasar, qué reacción puede haber internacional desde el punto de vista internacional de un juicio. Repito, creo que hay un apoyo muy fuerte del gobierno americano por todo este combate al narcotráfico, todo lo que está haciendo el gobierno de Mario Abdo en materia de narcotráfico. Claramente hay una afinidad ideológica con Bolsonaro, entonces no va a ser el mismo caso de Lugo. No va a ser el mismo caso de Lugo, donde sí tuvimos apoyo americano para hacer el juicio político. Entonces, pueden haber sanciones muy fuertes si Paraguay realmente no cumple todos lo que ellos consideran que son los procedimientos democráticos. ¿Cuál podría ser una salida a la crisis, don Alberto, a su criterio? Y eso estábamos diciendo, no hay ninguna salida buena. Lo otro es mantener como está la cosa y vamos a tener un gobierno muy inestable, una ingobernabilidad de 4 años. Pero salir también puede tener consecuencias muy negativas. Muchas veces la vida te lleva, no hay una salida buena y una mala. Claro. Las dos son malas. Todas son malas. Elegí. Hay que elegir la menos mala, La que es menos menos mala. ¿Y ustedes cuál es su posición al frente de Guasú? Nosotros vamos a seguir levantando la bandera del juicio político. Vamos a seguir. Eso decidió la mesa de presidentes, eso fue transmitido a los senadores del Frente Guasú. Y decía hoy yo en una reunión que eso es una fortaleza para Marito. Al final, que el Frente Guasú mantenga la posición del juicio político, es una fortaleza para Marito. ¿Por qué? Porque Cartes le va a presionar a Marito, a Niqueña, tendego mi Frente Guasú, de la jata la juicio de Nepena y no sé. Y ahí viene el tome y daca, porque los votos para el juicio político lo tiene Honor Colorado. Hoy se demostró que Así es. ayer con la unidad esta que candadearon los juicios políticos Por ahora, Por ahora, dijo el presidente Aliento. Yo lo veo así.
Senador, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas Roberto, gracias. un gusto. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas Entonces, vamos noches. a la pausa. A la vuelta, la ingeniera Mercedes Carnes, ella aporta, hoy hablamos con ella en Radio 1, si nosotros disponemos de si se introducía el artículo 6º, ella dice nosotros íbamos a terminar ganando. Paraguay, incluso vendiendo al mercado brasileño, podía por año facturar entre 1.500 a 2.000 millones de dólares. Entonces, esa preocupación del sobrecosto para la ANDE era... Dicho sea de paso, a pesar de todas las filtraciones y publicaciones de chat, no sabemos qué pasó con el artículo 6. Yo tengo una teoría, vamos a hablar después. Ok. La vuelta a la pausa, ya venimos. Hemos decidido solicitar al Brasil la anulación, el dejar sin efecto el acta bilateral. 50% Itaipú y nosotros. ¿Y hace cuánto me están jodiendo? La necesidad nos vamos carísimo. Acta secreta. Documento prueba que técnicos fueron excluidos de toda la negociación. La posición de los técnicos paraguayos quedó materializada en un documento donde consta el total desacuerdo de los ingenieros de la ANDE, incluso la advertencia clara y precisa de los perjuicios que el acta firmada el 24 de mayo implicaría para nuestro país. El equipo de la Caja Negra accedió al informe redactado por los ingenieros de la ANDE, a quienes se les encargó la reglamentación y puesta en marcha de lo acordado por las altas partes. Para el 5 de junio, posterior a la firma del acta secreta, se estableció la primera reunión de la SECOI, Comisión de Estudios de Criterios de Contabilización de los Suministros de Itaipú. Esta instancia es un colegiado técnico binacional integrado por los representantes técnicos de la ANDE y Eletrobras e Itaipú en ambas márgenes. Los técnicos de la ANDE que integran esta comisión tomaron conocimiento de lo pactado en el acta del 24 de mayo, un día antes de la reunión de la SECOI, agendada para el día siguiente. Tampoco tuvieron participación alguna en las reuniones previas a la firma del acta, las cuales arrancaron en marzo de este año. Tras mantener 4 reuniones durante el mes de junio, los técnicos de la ANDE dejaron plasmado en un documento el desacuerdo y la imposibilidad de llegar a puntos en común con los técnicos de la Eletrobras en torno al acta del 24 de mayo. Los ingenieros paraguayos dejaron constancia de los graves perjuicios que acarrearía para nuestro país la firma de ese acuerdo. En primer lugar, señalan que por el principio de irretroactividad, la potencia contratada para los meses de enero a junio deberán ser aquellas que fueron informadas anteriormente por la ANDE, pudiendo ser modificados los valores de potencia contratados a partir del mes de julio a diciembre de 2019. En segundo lugar, los técnicos apuntaron que los valores de potencia contratados por la ANDE para los años 2020 a 2022 implican un aumento de 12% además de un 6% anual. Esto equivale a un 18% de aumento mínimo año a año. En el último año se llegaría así a un 30% más. Esto, según advirtieron los técnicos de la ANDE, equivaldría a que la institución quebraría en menos de 2 años al no poder soportar el sobrecosto en la contratación de energía. La única salida era aplicar tarifazos a los usuarios o eliminar los proyectos de inversión de la institución. Este sobrecosto fue estimado por los técnicos de la ANDE que rondaría entre 250 y 350 millones de dólares. La contraparte brasileña, los técnicos de la Eletrobras, quienes también participaron de la reunión, manifestaron en varias ocasiones en el transcurrir de las discusiones haber formado parte de la mesa negociadora para la redacción del acta del 24 de mayo, a diferencia de los técnicos paraguayos que nunca participaron de esas negociaciones. Finalmente, manifestaron su preocupación y alertaron el riesgo operativo y económico para nuestro país por la creación del concepto de cesión de energía vinculada. Esto tendría como consecuencia directa perder
el derecho al uso preferencial de los excedentes y además acarrearía más costos a la ANDE. Este documento fue puesto a consideración de la Cancillería Nacional el 20 de junio pasado y lleva la firma de los ingenieros paraguayos Francisco Escudero, representante titular de la ANDE en la SECOI, y del ingeniero Rolando Benítez. Hemos decidido solicitar al Brasil la anulación, el dejar sin efecto el acta bilateral. 50% está por nosotros. ¿Y hace cuánto me está jodiendo? La electricidad nos vamos carísimo. Bueno, seguimos en la Caja Negra. Está con nosotros la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, especialista en temas energéticos. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar con ustedes, con todo el equipo de la Caja Negra y bueno, a las órdenes. Este informe que vimos, todo esto ahí está la fecha, incluso le remitieron al canciller. Exactamente, 20 de junio de pero este después año. ya la firma del acta. Sí, posterior. Hay que decir que se firmó el acta y el acta establece un plazo de 30 días para que esto se operativice. Entonces le remiten a esta comisión que está integrada por ambos técnicos, ANDE y Electrobras, para que puedan consensuar un contrato operativo, ¿verdad? Y ahí es donde se reúnen en 4 o 5 ocasiones y no llegan a ningún acuerdo. Y queda patente esa versión que da Ferreira de que los técnicos paraguayos fueron totalmente excluidos antes de la negociación y en todo momento se quedaron en offside porque decían, no, pero nosotros sabemos que era la versión de los brasileños. Sin embargo, los paraguayos estaban ahí, pues nosotros no tenemos el antecedente y nunca participaron de ninguna de las reuniones. Ingeniera, acá donde sí, me gustaría enfocar más la cuestión técnica, ¿verdad? Más allá de la cuestión política. Pero yo decía, y también le preguntaba hace rato en la mesa anterior, el presidente hoy habló, después que se hayan filtrado los famosos chats. Y él dice, yo tenía 2 criterios técnicos, el de la ANDE Y el de Sánchez Tillería. y el de Cancillería, donde está Sánchez Tillería. Y si seguía el criterio de la ANDE, íbamos a trancarnos las negociaciones con Brasil, porque Brasil no aceptaba lo que ellos estaban planteando. Y nosotros no solamente, porque eso se lee en los chats, Sí. no solamente Itaipú, tenemos otras cuestiones, autopartes, reales, azúcar, arroz, no sé, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, teníamos que destrabar esto, y eso lo dice incluso también el ex embajador. Entonces optamos por el criterio técnico de Itaipú. Pero sin embargo, Jorge, el presidente también asume en una de las entrevistas de que al analizar bien el fin de semana pasado este documento se dio cuenta de que había interpretaciones que efectivamente podrían lesionar intereses paraguayos y que ese fue su criterio para pedirle a la Cancillería la anulación. O sea, él termina reconociendo de que efectivamente este documento tenía cláusulas lesivas. Yo creo que él no estaba en ignorancia de eso ¿No estaba? No, porque me imagino que el presidente de la ANDE o expresidente ahora, Pedro Ferreira, antes de tomar esa determinación habrá estado bastante tiempo y de hecho se nota porque hubo casi un mes de negociaciones para la firma de los instrumentos que pongan en vigencia el acta bilateral, ¿verdad? Le habrá estado diciendo al presidente, se notan los chats, esto es perjudicial para Paraguay, esto no le conviene a Paraguay. Tampoco no creo que el ingeniero Castiglioni, que es del área técnica, no haya comprendido realmente el alcance de lo que iba a significar esto para la ANDE, para el Paraguay. Y ciertamente tenemos un problema, ¿verdad?, a nivel de lo que es la institucionalidad de Paraguay, porque recuerdo que cuando nosotros, cuando empezamos el gobierno con Fernando Lugo y empezaron las negociaciones sobre el tema de Itaipú, Itamaraty tenía toda una dirección de energía, que es la Cancillería brasileña, y Paraguay ni siquiera tenía una dirección de energía, con muchos técnicos, especialistas en diferentes áreas, porque este no es solamente un tema de ingenieros, es un tema jurídico, tiene muchas ramas, ¿verdad?, derecho internacional, etc. Y no sé cómo estará ahora esa dirección de energía de la Cancillería, pero no es una dirección que pueda trabajar sola, tiene que trabajar con los técnicos de los que día a día están justamente como la ANDE adquiriendo la energía de Itaipú, negociando cómo se hace el despacho de cargas, etcétera, ¿verdad?
Y ahí, del lado brasileño hay mucho más que del lado paraguayo en cuanto a técnicos, en cuanto a capacidad. Entonces la Cancillería no podía haber prescindido del trabajo de la ANDE en este proceso. En el tratado contempla, según escuché hoy, que no recuerdo, creo que fue un técnico de Itaipú, en el tratado dice que contempla que cuando no se ponen de acuerdo, ANDE Electrobras Sí, se eleva a el las nivel. altas partes, ¿verdad? Que son las cancillerías. Que son las cancillerías. Claro. ¿verdad? Pero eso implica Claro. prescindir de los técnicos de la No, ANDE. de ninguna Claro, forma. ahí es donde De ninguna forma. Todas las negociaciones para llegar finalmente al acuerdo del 25 de julio del 2009 se hizo con un equipo multidisciplinario, donde estaba el viceministerio. Yo cuando era directora de energía participé a un nivel técnico, no en el máximo nivel de negociación, pero estaba la ANDE, estaba Itaipú, también estaba el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas. Son temas multidisciplinarios. Ciertamente la Cancillería es la que, digamos, tiene la jefatura de la delegación. Bueno, eso es lógico, porque ellos tienen esa atribución legal, constitucional, pero no lo hacen solo. O sea, eso fue como que Paraguay se fue a jugar entre 3 jugadores y del otro lado estaban los 11 jugadores. Eso fue lo que se Hoy le hizo. escuché al ex canciller Castiglioni y él dice, yo le di instrucciones, yo no participé, nadie participó acá en nada, pero Sí. el canciller dice, yo no participé en las negociaciones, derivé al embajador Saguier, pero sí le di algunas instrucciones. ¿Y cuáles fueron esas 3 instrucciones? Que no la suba primera, la tarifa. que no suba la tarifa. La segunda, que se respete lo del K2 del 2007. Cada 270. 270 dijo, exactamente. Y el último, que se respete la ley. ¿Verdad? Que Brasil no nos reclame después que nos dio algún favor. Correcto. Y todo eso se cumplió, dice Castiglioni, en el acta del 24. En la versión. Y después le preguntamos lo del artículo 6 y dice, ese sí que yo me enteré por la prensa. Nunca estuvo en el presupuesto lo del artículo 6. Y hoy le preguntaron a Hugo Saguier Caballero y diciendo lo mismo, lo del artículo 6, recién el 24 se firmaba, el 23, cuando ya no estábamos yendo a Brasilia para acordar, ahí por WhatsApp me envía Pedro Ferreira lo del artículo 6. No estaba luego en la hoja de ruta que íbamos a ir a negociar con Brasil. Ahí un día antes Pedro Ferreira me envía lo del punto 6, porque todo el mundo pensó de que se sacó el punto 6 de cooperó. Nunca luego se incluyó. Nunca luego se incluyó, ¿verdad? Yo supongo que ahí Ferreira dijo, bueno, como alternativa entonces para que no sea tan lesivo para el Paraguay, peleen para que esté el artículo 6. Claro, digamos el punto 6 del punto 6. memorándum de la ANDE, donde propone que la ANDE comercialice energía. Bueno, a lo mejor se nos pierde un poco el cronograma, pero lo grave acá es que, de acuerdo a lo que dice el mismo presidente de la ANDE, también él se enteró del contenido de esa acta recién al final, ¿verdad? Cuando ya no había tiempo casi de negociar nada, ¿verdad? O sea, de lo que se estaba acordando. Por otra parte, me parece que sí, el acta es clarísima, o sea, habla de contratación de potencia, se aumenta la contratación de potencia, que es algo que siempre Paraguay puso en cuestión. Y no solamente eso, se contrata, a diferencia de lo que siempre se hacía, que era contratar por apenas un año, a pesar de que en el tratado, con las notas reversales que se modificaron, habla de 10 años. Al comienzo eran 20. Después se bajó a 10 años, eso Paraguay nunca cumplió, ni en la época de la dictadura se cumplió esa parte del tratado, yo creo que con un criterio correcto, porque eso es solamente un perjuicio para Paraguay. Para Brasil el cronograma es muy, muy fácil, contrata al 100% y ya, sí, contrata toda su parte. Pero el aumento Entonces, de la contratación de potencia, hoy decía el ex canciller Castiglioni, se hizo en todos los gobiernos. Inclusive se hizo en la época de Lugo, se hizo con Federico y se hizo con Cartes. Y en esos 3 gobiernos, Sí. según Castiglioni, Se aumentó la tarifa. no usaron un aumento, reajuste, No, rebalanceo. lo que pasa es que es muy diferente cuando vos vas aumentando tu contratación de potencia, pero mantenés el criterio que justamente está en el acuerdo del 2007, que fue ratificado por el acuerdo Lugo-Lula del 25 de julio del 2009, mantenés la relación de forma que tu tarifa se mantenga constante. O sea, cada año la ANDE contrata más potencia, consume más energía, entonces tiene más egresos en el consumo de energía, pero al mismo tiempo también la gente usa más energía y la ANDE factura más. Si esa relación se mantiene igual, entonces no aumenta la tarifa.
La tarifa aumenta cuando vos contratás más, vas contratando más en un ritmo mayor que tu aumento de la demanda. Y eso empezó en la época de Cartes recién. Es muy fácil. Miren las memorias de la ANDE y van a ver que en el gobierno de Lugo solamente en el gobierno de Lugo y de Nicanor fue la época en que la ANDE tuvo una mayor utilidad, más cercana a la exigida por la ley. En el gobierno de Cartes la utilidad no solamente cae muchísimo, sino que inclusive en algunos años se vuelve negativa. Lo que produjo la denuncia de la Unión de Ingenieros de la ANDE, que realmente se estaba contratando mal. O sea, el problema no es contratar un poco más cada año, el problema es cuando lo que vos contratás es mucho más de lo que es tu demanda. De lo que vas a usar. De lo que vas a usar en esa relación donde también nosotros llevamos energía barata. Ahí también es cuando creo que Brasil nos exige sincerarnos. Porque si bien nosotros usamos el excedente, hay veces que tenemos picos y necesitamos usar la energía. La contratada por Electrobras. La garantizada. Entramos en la garantizada. Entramos en la garantizada. Electrobras. Entonces, juzgar por lo que hoy explicó largo, escuché en Radio 1, habló el canciller 25 minutos, ahí es cuando Brasil le dice, ¿por qué no sincerar la realidad? Usted tiene que definir, usted tiene que ser previsible. Sí. Ustedes pueden saber cuánto van a utilizar también y asegurar esa parte. Y ahí creo que, y eso contó después, hubo Zaguier Caballero, 61% pidió inicialmente Brasil. Nosotros históricamente llevábamos 5% y después creo que ahí eso se fue bajando hasta llegar a un acuerdo. Y ahí sí hubo una negociación. Y Zaguier Caballero dice, si íbamos a cumplir a rajatabla lo que quería Brasil, teníamos que contratar 61. Pero llegamos a un acuerdo y creo que llegaron al 12 y 6, ¿verdad? Bueno, pero eso es porque Paraguay partió de una posición de debilidad total, no sé si por desconocimiento o ya porque querían... En la negociación, ¿verdad? Claro, que caerle demasiado bien a los brasileños o por qué. Porque la realidad de las cosas es que si hay alguien que llevó energía por debajo del costo, fue Brasil. En un 98,5% llevaron energía hasta el año 96, pagando una tarifa que era menor al costo, violando el Tratado de Itaipú. Paraguay también llevó un 1,5%, pero nunca se pagó eso. No es que Paraguay pagó su parte que llevó y Brasil pagó su parte, sino que se sumó a la deuda de Itaipú, que es la deuda espuria. Eso que estás diciendo, ingeniera, a la pausa después para seguir, coincide con esto que explicaba el ingeniero Fabián Cáceres. Si viene Brasil te dice aumenten la energía garantizada, sinceren los números, estamos de acuerdo, pero no mirar esta lámina de ahora, sino historiar un poco. Toda la historia, claro. Y eso depende mucho de los negociadores. Cuando vos estamos de acuerdo que nosotros tenemos que sincerar lo que vamos a usar, pero ¿cómo estuvimos a lo largo de los años con...? Eso son herramientas que hay que llevar a una mesa de negociación. Claro que sí. ¿Dónde estuvieron el canciller? ¿Dónde estuvo el embajador todos estos años en que se denunció la deuda espuria? En que se denunció que Brasil llevó mucho más energía no garantizada que Paraguay. ¿En qué mundo vivieron ellos mientras eso sucedió? Era algo de público conocimiento y ellos, teniendo que ir a negociar este tema, ¿cómo puede ser que no se hayan ido con esas herramientas o no les importó o no sé, el resultado final iba a ser que la gente iba a pagar más por la luz? Por suerte el acta hoy ya no está vigente. Tengo que hacer una pausa, Cintia. A la vuelta seguimos hablando con la ingeniera Mercedes Canese. Ya venimos. Lo que hizo nuestro gobierno es decirle a Brasil, acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. El acta del 24 de mayo fue realmente anulada. El acta bilateral firmada el 1 de agosto pasado a los apurones e incluso con errores, con el fin de desactivar la crisis política y la amenaza de juicio político, ¿logra realmente anular la del 24 de mayo? Analizando el documento se observa que en ninguno de los 4 párrafos se establece cláusula específica que deje sin efecto o sin valor jurídico lo estipulado el 24 de mayo pasado. En el segundo párrafo se deja constancia de la decisión unilateral y soberana de nuestro país de dejar sin efecto lo pactado con anterioridad. Esto en ningún sentido significa que lo acordado por las altas partes quede sin efecto, simplemente
constituye una expresión de deseo de la parte paraguaya. El punto clave aparece en el tercer párrafo del documento, donde se establece que ambas partes contratantes instruyeron a las instancias técnicas en el ámbito de la Itaipú binacional a retomar las reuniones con el propósito de definir el cronograma de potencia a ser contratada por la Electrobrax y por la ANDE en el periodo 2019-2022. Haciendo una interpretación literal de ese párrafo, puede inferirse que lo único que Brasil está dispuesto a discutir en las instancias técnicas, no a rever ni anular, es lo relativo al cronograma de potencia a ser contratada. Es decir, apenas uno solo de los puntos establecidos en el acta del 24 de mayo es el que los negociadores brasileños, representados por Itamaraty, están dispuestos a volver a discutir en las instancias técnicas. Destacan en el último párrafo la importancia de encontrar una solución para el problema, pero no renuncian a sus pretensiones. El gobierno presentó este documento como un logro y como la prueba de la anulación del acta del 24 de mayo, calificada por varios técnicos como lesiva a los intereses del país. ¿Por qué se presentó este documento como anulación del anterior si no se estableció eso en ninguna de las cláusulas? ¿Cómo se sentarán los técnicos paraguayos con los brasileños, siendo que los primeros fueron excluidos de toda negociación y se han mostrado en contra de los puntos pactados en ese documento? ¿Se podrá anular el acta del 24 de mayo, siendo que los principales puntos son reclamados fuertemente como reivindicaciones del Brasil para establecer equidad en ambas márgenes? Y finalmente, ¿por qué plantean anular un acuerdo que primero fue férreamente defendido por el gobierno con la campaña de @país_serio y con el discurso del propio presidente de la República que nos calificaba a todos los paraguayos de pillos y peajeros? Lo que hizo nuestro gobierno es decirle a Brasil, acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie. Que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestros derechos. Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque yo mismo actúo como un peajero y trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación que vamos a tener en el gobierno. Bueno, Cintia. Bueno, la discusión, ingeniera, sobre esta acta del 24 de mayo, el gobierno presentó el 1 de agosto pasado un documento por el cual supuestamente se anulaba, ese fue el término que utilizó el ex canciller Luis Castiglioni, por el cual supuestamente se anulaba esta acta, pero sin embargo hay varias interpretaciones en torno al mismo, ¿verdad? ¿Realmente se anuló o es algo que Brasil puede aplicar? Bueno, de acuerdo a lo que nos dicen a nosotros los expertos en derecho internacional, sí se anuló con eso porque el acta, si leemos bien el acta bilateral, es un compromiso. De hecho, por eso en el punto 4 del acta dice que se van a hacer los instrumentos. Para operativizar. Exactamente, que fue a lo que no se llegó, ¿verdad? Al no llegarse a esos instrumentos, ni tampoco al haber pasado esos instrumentos por las instancias que debería pasar, porque a nuestro parecer esa acta bilateral modificaba el tratado, como sabemos en esa cuestión del 6% de variabilidad que podía tener la potencia, que hay una nota reversal que dice que puede ser equivalente a un 20%, digamos, porque son 350 megawatts. Sí o sí, para entrar en vigor tenía que ser ratificado por los congresos, seguir todo el procedimiento igual que una nota reversal. Todo eso no pasó. Entonces, quedó el acta bilateral como un compromiso entre dos estados, donde si uno de los estados dice, no, yo no me voy a comprometer más, entonces eso queda sin efecto. Es más o menos, yo suelo poner el ejemplo de la fiesta de compromiso, el intercambio de anillos, que no es lo mismo que el acta de matrimonio. Pero no por mi opinión, porque yo soy ingeniera industrial, es lo que nos dicen los expertos en derecho internacional, que al hacer otro documento similar donde Paraguay unilateralmente renuncia y dice que no va a cumplir esos compromisos, entonces al firmar Brasil, el representante de Brasil, él ya está tomando nota de que Paraguay no continúa con ese compromiso. En general, el acta que se firmó en los 5 puntos no es beneficioso para el Paraguay. No. ¿Por qué era importante incluir, no sé si por lo menos, o incluir el artículo 6? Porque eso es parte de una reivindicación histórica de Paraguay. Desde que se firmó el Tratado de Itaipú, ¿por qué Paraguay no iba a poder vender a precio de mercado y a terceros países? Tal como dice el acta de Foz de Iguazú, que al formar parte del
tratado, porque es mencionado en el preámbulo, por la Convención de Viena, realmente nos habilita que nosotros podamos hacer eso. Por eso también es que en el acuerdo Lugo-Lula se incorporan justo en un punto 6, es también que Paraguay podrá vender su energía a terceros países en la brevedad posible y a partir del 2023 a terceros países. ¿Por qué nunca se aplicó eso? Bueno, durante el gobierno de Lugo se hicieron las tratativas para avanzar en ese punto, pero no se pudo llegar a concretar. ¿Por qué, ingeniera? Porque eso quedó en el acuerdo del 2009. Sí, quedó en el acuerdo y tenía que ser en la brevedad posible, ¿verdad? Eso se fue trabajando a instancias diplomáticas de Cancillería. Nosotros seguíamos conformando la Comisión de Entes Binacionales, llegamos a hacer inclusive una propuesta de cómo operativizar ese punto y se estaba preparando una reunión para tratar el mismo y bueno, después sucedió el juicio político, el gobierno terminó y no pudo continuar porque realmente hay que decir que se priorizaron los puntos que eran más urgentes para Paraguay del acuerdo Lugo-Lula, como era la construcción de la línea 500, el avance en la triplicación de la compensación por cesión de energía, que ustedes recordarán que fue también una nota reversal, ha sido todo un proceso. En nuestro parlamento se aprobó rápido, pero en el brasileño tardó mucho más. Entonces se le puso más énfasis en eso y se fue preparando lo otro, pero no se llegó. Durante todo el resto de los gobiernos no se movió ese tema hasta que ahora, con este memorándum, la ANDE intentó introducir otra vez. Si eso se introducía, ¿qué iba a significar? ¿Iba a ser una especie de licitación para las empresas brasileñas a que compren nuestra energía, lo que nos corresponde a nosotros, nuestra parte? Sí, exactamente. Esa era un poco también la recomendación que inclusive aprobó la Cámara de Senadores, una declaración donde le instaba al Poder Ejecutivo respecto a los pasos que tenía que dar para las negociaciones y también así el Parlasur, porque lo que nosotros decíamos es que esto se debe hacer en territorio paraguayo, con leyes paraguayas y el acuerdo Lugo-Lula dice que la ANDE es la que debe hacer. No es que se puede venderle directamente a una empresa privada desde Itaipú. No puede ser, aunque sea nuestra energía. Eso está luego, de hecho, en el tratado. Claro, la ANDE y Electrobras son las altas partes. Entonces la ANDE compra la energía y a su vez vuelve a comercializar. Pero en Brasil es cierto que hay una ley que impide esto, que la energía de Itaipú venda otra empresa que no sea Electrobras. Ellos solamente hacen referencia al tratado, pero ellos leen el tratado, digamos, de acuerdo a sus intereses como país, ¿verdad? Y por eso es que fue muy importante que Brasil admita que podamos vender en el mercado brasileño. Que al final, ¿qué iba a significar? Lo más probable es que eso iba a significar que Brasil termine a través de Electrobras comprando la energía. Pero es probable, ingeniera, que nunca hubieran aceptado, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre se resistieron a eso. Lo que pasa es que técnicamente Paraguay se está preparando y es algo que también justamente se estaba poniendo como algo muy importante para las negociaciones para contratar el 100% de la energía de Itaipú. Si nosotros terminamos las líneas 500 que hay como había un compromiso del gobierno, ahora ya no sabemos cómo quedan todas estas cosas, pero había un compromiso de parte de la ANDE, de la Cancillería, de terminar una línea más de 500 entre Itaipú y Villa Ayes y otra que conecte con Yacyretá. Entonces estaremos en condiciones de retirar el 100% de la energía paraguaya de Itaipú. Y una vez que podamos retirar ya son otras las reglas de negociación. Claro, y ahí es cuando me dijiste esta mañana en Radio 1 lo de los 1.500 a 2.000 millones de dólares por año. Sí. La venta de esta energía que nos corresponde de hecho luego a nosotros vender al mercado brasileño. Sí, eso era una base de lo que actualmente nosotros estamos consumiendo de la energía de Itaipú, del promedio que le corresponde a Paraguay, que son más o menos 47.000 gigawatt hora por año, estamos consumiendo menos de 13.000, entonces quedan aproximadamente 34.000 gigawatts, que son 34 millones de megawatt hora, que estamos vendiendo con apenas un beneficio de menos de $10, ¿verdad? Porque vendemos por la tarifa de Itaipú, que está en un promedio de $36, más $10 de beneficio, son 46 más o menos, hasta podemos redondear en 50, y el mercado eléctrico brasileño no tiene cómo sustituir esa energía a menos de $100 el megawatt hora. Entonces, ahí el margen es enorme. Por último, para ir redondeando, ¿qué es lo que usted dice? No puede darse ese divorcio. Yo les dejo de lado los técnicos de la ANDE, me quedo con estos técnicos.
al contrario, tiene que trabajar en conjunto. Sí. Y acá uno de los errores de este gobierno es, yo creo que no haber trabajado y agotado todas las instancias que finalmente termina reconociendo el presidente, que después cuando se entera de los detalles de la argumentación de los técnicos de la ANDE dice, había sido, no era tan conveniente el acta del 24 de mayo. O sea, juntarles a todos y, no sé, a las 5 de la mañana nos encontramos en Burubicharó y nos ponemos de acuerdo y O trabajamos. simplemente se jugaron pro Brasil y listo. Claro. Esa es otra lectura, Porque ¿verdad? Pero inclusive sí, con que puede ser. con lo que está saliendo a luz de que habría una empresa comercializadora vinculada con el supuesto representante del vicepresidente y también con la familia Bolsonaro interesada en ese negocio de los 1.500 a 2.000 millones de dólares al año, realmente da esa impresión de que ellos trataron de separar los equipos lo más posible para que sea más sencillo también hacer la operación. En todo momento el embajador aparentaba pensar por lo menos que todos los intereses de Paraguay estaban resguardados, digamos, entre líneas. Pero eso es algo insólito. Igual ¿verdad? Paraguay iba a ganar si le daba aleros. No, ¿No? no, si le daba la energía de Itaipú al costo, como dice el tratado, el beneficio iba a ser para aleros. Ahora, diferente iba a ser si la ANDE licitaba la Claro. energía. Aparte, tengo entendido que ellos peleaban por una cláusula de exclusividad. Claro. Por Y eso. ahí nos jodíamos. Y ahí es Claro. cuando José lo dice, ya hablamos incluso con el presidente del Brasil, ¿verdad? Ya hay acuerdo, ¿verdad? Sí. Ahí es donde... Eso es lo gravísimo, porque justamente que se tiene nosotros que investigar, decimos... que hoy hablábamos que la senadora Hoffman pidió, creo, Sí. intervención de la Procuraduría para que se investigue. Imagínate las Así consecuencias hasta dónde puede llegar esto. ¿Le puede tener un efecto rebote en el gobierno de Bolsonaro? Inclusive, y también por eso, porque si no es muy difícil de entender porque es tan grande el terremoto en Paraguay. Estamos hablando de por lo menos 1.500 millones de dólares al año. Eso explica este nivel de incertidumbre de lo que va a pasar, ¿verdad? Es así. Ingeniera, gracias por su tiempo. Muy Muchas amable. gracias a ustedes por la vamos, Cintia. invitación. Nos vamos, señor. Nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos dando en mi canal. Viene Oscar Lovera, hace escena del crimen. Buenas noches.